presentarles en este momento al Máster William Serrano Wavy. Él es la persona expositora que nos va a dar esta primera conferencia. Don William es licenciado y notario público de la Universidad de Costa Rica, máster en Administración de Justicia Penal con un enfoque sociológico de la Universidad Nacional de Costa Rica. Actualmente es doctorando en la Universidad de Escuela Libre de Derecho. Ha sido juez de instrucción, juez penal, juez de juicio desde hace 25 años. Actualmente se desempeña como juez coordinador del Tribunal del Juicio Penal del Primer Circuito Judicial de San José. Ha sido especialista en contenidos en materia penal por 6 años en la Escuela Judicial. Facilitador de la Escuela Judicial en los programas de nivelación general básica, especialización penal y formación inicial para aspirantes a la judicatura. Expositor nacional e internacional en materia de crimen organizado, procesal penal, extradición, procedimiento especial abreviado, oralidad, penal especial, extinción de dominio, ciberdelincuencia y teoría del delito. Además, don William es integrante de la Comisión de Notificaciones del Poder Judicial, integrante de las comisiones de Ética, Innovación Regulatoria y Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, integrante del Tribunal Evaluador para Juez Genérico 1 y Juez 3 Penal. Ha sido profesor universitario en materia penal general, especial y procesal durante los últimos 20 años. Además, es capacitador certificado por la Oficina Internacional de los Derechos del Niño en materia de trata de personas. Don William, es un placer contar con usted en esta primera conferencia. El grupo está en sus manos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Álvaro, y a todas las personas que nos acompañan. Reiterarles el agradecimiento por haber sacado este tiempo para poder compartir. Don Álvaro les había pasado una serie de lineamientos que íbamos a seguir, pero lo cierto es que sería muy valioso si en algún momento de la exposición ustedes tienen alguna pregunta, por favor, lo hagan saber levantando la mano. Tenemos muchas personas participantes, entonces voy a estar muy atento para ver quién levanta la mano. Y también pues traemos algunas propuestas de casos en donde me gustaría escuchar la opinión de todos ustedes o de la mayoría para que podamos encontrar entre todos algún tipo de solución a algunos casos que tenemos. Nuevamente, muchas gracias, don Álvaro, por la presentación y sobre todo muy agradecido con todos ustedes que se han tomado pues este espacio para hablar un poco sobre este tema tan importante como lo es la acción dentro del derecho penal y analizarla desde una perspectiva novedosa y práctica de que lo que nos enseña, digamos, no solamente la ley, sino cómo ha avanzado últimamente la jurisprudencia y la doctrina nacional e internacional. Don Álvaro, tal vez si me ayuda compartiendo la presentación. Con mucho gusto, don William. Gracias. Tal vez también me gustaría decirle a todas las personas que podemos estar muy atentos a lo que vamos a hablar, a la conversación, ya que esta presentación que vamos a compartir, así como una serie de lecturas relativas directamente a esta temática, están a su disposición en la plataforma donde también vamos a incorporar la grabación de esta pequeña charla o conversatorio. Entonces, pues no considero que sea necesario que ustedes tomen apuntes, ya que van a tener la totalidad de la presentación, van a tener también material de apoyo con unas lecturas que me parecen bastante importantes y también pues la grabación total de esta charla va a quedar en manos de ustedes. Sin más, vamos a empezar. Como les estaba diciendo, don Álvaro, el día de hoy estamos iniciando un ciclo de conversatorios relacionados no solamente con la teoría del delito, sino también la vamos a relacionar con todo lo que es el derecho penal general, ya que aparte de lo que es la teoría del delito propiamente, vamos a ver temas como la tentativa, vamos a ver temas como los concursos de delitos, autoría y participación, que están relacionados pues con lo que es la materia de penal general. El día de hoy vamos a iniciar siguiendo el orden que nos establece la teoría del delito con el primer tema, que es en términos generales lo que es la conducta humana, pero vista desde la perspectiva del derecho penal. Cómo se aplica, cómo nos va a servir para resolver los casos que día a día tenemos que ver en los tribunales y
en general, cómo es que nos han dado una serie de lineamientos, tanto como decía la doctrina, la legislación, como la jurisprudencia. ¿Qué es? ¿Qué es la teoría del delito? Y esto ustedes lo saben perfectamente, solamente vamos a recordar, eso es tal vez lo más estructurado que tiene el derecho en general. Tendemos a decir que el derecho es una ciencia para sentirnos como más importantes y darle más formalismo a nuestro objeto de estudio. Si en algo, yo me aparto un poco de ese criterio de qué es ciencia propiamente, una ciencia social ahí es en realidad una serie de conocimientos organizados, pero lo que es el derecho penal en la teoría del delito es donde hay una estructuración más amplia y aquí por eso es la importancia que lo dominemos bien. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, nos va a ayudar para diferenciar de toda la gran maraña de acciones, conductas, eventos, todo lo que sucede a nuestro alrededor para poder establecer qué es y qué no es un hecho delictivo. Y esto le pasa mucho a las personas que están a nuestro alrededor, a los periodistas y nuestras familias y amigos, que tienden a creer que el concepto de delito es intuitivo, que nosotros sabemos qué es y qué no es un delito con el simple hecho de percatarnos de ese cuadro fáctico, de esa historia, porque podemos hacer una valoración. Todos somos jueces en este país, al igual que somos entrenadores de fútbol y árbitros, también somos jueces y jueces penales para poder establecer qué es delito y qué no, e inclusive nos arriesgamos a decir cuál es la pena, pero no es así. El delito es algo estructurado, el delito es algo que nos exige un estudio técnico, un estudio bastante pormenorizado y por estratos, por etapas, para ir viendo y llegar a una conclusión objetiva, técnica, de qué es y qué no es. Eso es la teoría del delito y para eso nos va a servir. Esa va a ser la herramienta que nosotros vamos a ver y es una herramienta que nos va a hacer un análisis por etapas, va a ser paso por paso y no podemos verlo de manera aleatoria, digamos. Estos pasos tienen que ser necesariamente en ese orden. O sea, aquí sí funciona aquello de que el factor de los productos sí, el factor de los términos afecta el producto. Bueno, aquí tenemos que ir en ese orden. Siempre cuando hablemos de la teoría del delito, vamos a empezar por la acción, luego vamos a ir a la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. No podemos empezar por la culpabilidad o por la tipicidad y luego volvernos a la antijuricidad y llegar a la acción, porque vamos a incluir una serie de conductas o de hechos que no son tal. Y vamos a tener falsos positivos al considerar que algo es así, o en el mejor de los casos lo que vamos a lograr es perder el tiempo analizando aspectos que no nos corresponden. Entonces, si empezamos el día de hoy con el tema de la acción, es porque necesariamente es el primer punto que tenemos que analizar. ¿Y por qué? Si nosotros empezamos a ver, como vamos a ver, la conducta, el hecho, la circunstancia, la modificación de la realidad, y llegamos a la conclusión, después de todo lo que vamos a hablar el día de hoy, que no estamos ante una acción, ya ahí, sin más esfuerzo, sin más procesos, sin más etapas, podemos afirmar de manera certera que no hay un hecho delictivo. Basta con decir que no hay acción para que no hace falta seguir a las otras etapas. Solo cuando la primera parte, el primer elemento sale positivo, cuando decimos que sí estamos ante una conducta humana, es procedente entrar a la segunda etapa, al segundo escalón, que es la tipicidad. Ese análisis de toda la legislación para establecer si hay alguna normativa, algún tipo penal que describa de manera abstracta esta conducta. Ese es el segundo momento. Que podemos llegar a la conclusión, como verá la próxima semana, de que es atípica, que no hay ninguna ley que lo dice. Entonces, cuando es atípica también no hay delito. Solo cuando es típica analizamos la tercera etapa, que es la antijuridicidad. ¿Qué es lo que vemos en la antigüedad? Acciones típicas, acciones que están en la ley. Vemos matar, robar, secuestrar, traficar droga. Vamos a ver eso para confrontarlo a todo el ordenamiento buscando si hay algún permiso, alguna licencia, alguna autorización para cometer ese hecho, ya sea porque hay un estado de necesidad, una legítima defensa, autorización del derecho habiente, qué sé yo, todas esas causas de justificación, que es muy importante, no solamente están en el derecho penal, sino las podemos encontrar en otras normativas para establecer si esa acción típica es contraria a la norma.
Es tan compleja nuestra sociedad, las relaciones que tenemos, que no basta con ponerlas en una norma como el Código Penal o las leyes especiales, que una conducta se debe prohibir o una conducta debe ser obligatoria, sino tenemos que confrontarla a todo el ordenamiento, y eso es lo que hace la antijuricidad, darle equilibrio, darle de alguna manera estabilidad a todo el sistema, para cuando entran en conflicto dos derechos, dos garantías, pues ver cómo lo resolvemos. Cuando no hay ningún permiso, cuando esa conducta es antijurídica, entonces decimos que hay un injusto penal. La acción típica y antijurídica es un injusto penal, y al menos, como ustedes saben, va a tener una responsabilidad de índole civil. Ya la Sala de Casación Penal ha hecho algunas modificaciones con respecto a eso, pero en grandes términos generales podemos decir que aquí está también lo que se llama el injusto civil. Hay una norma que ha sido flagrantemente violentada, y por lo tanto, con base al criterio constitucional que todos tenemos derecho de ser resarcido por los daños que son ocasiones, deberíamos recibir al menos una compensación pecuniaria por estos hechos. Esto en el caso que ese injusto penal no sea atribuible a una persona. Si sí lo es, si esa última y cuarta etapa de la teoría del delito nos sale positivo, o sea, determinamos que la persona que realizó el injusto penal es una persona con capacidades superiores impolutas, sabe perfectamente lo que hace, tiene capacidad cognitiva, evolutiva y todos esos elementos de su psique superior, como dicen los psicólogos, no le afectaron a la hora de cometer la acción o la omisión, pues estamos ahí ante lo que llamamos un hecho delictivo. Una cuestión muy importante, ustedes podrán ver, y esto no hay que suprimirlo, que hay algunos autores que empiezan el estudio de la teoría del delito en la tipicidad, saltándose esta etapa de la conducta de la acción que vamos a analizar hoy. Y esto pues nos generaría un desorden inevitable e innecesario, digo yo. Ya van a ver cómo muchas de las situaciones se pueden quedar en esta primera etapa cuando hacemos un buen filtro, cuando en esta conducta vamos a analizar una serie de situaciones muy importantes dentro de la sociedad que nos van a servir para excluirla de una vez. Entonces, de alguna manera hay algunos autores que lo que hacen es una mixtura entre la acción y la tipicidad, diciendo que es una misma cosa y que por lo tanto, pues, no hace falta hacer un estudio diverso. ¿Para qué queremos saber si un hecho es delictivo o no? Porque va a tener una consecuencia muy importante, y esa consecuencia va a estar relacionada con una sanción, con una pena, un castigo que se le impone. Por eso se llama derecho penal, porque tiene una serie de penas, y es una de las materias de las ramas del derecho penal más olvidadas. Es como una cenicienta que no se le ha dado el rigor científico, jurídico que requiere. En todas las otras materias, como por ejemplo, en materia civil, en el momento en que vamos a empezar un proceso, se debe fijar cuál es la pretensión, qué es lo que yo quiero. O sea, cuando yo hago una demanda en materia civil o materia contenciosa, yo ya tengo muy claro cuál es mi pretensión. En penal, más allá de decir en términos generales que llevaremos esto hasta las últimas consecuencias, no tenemos claro, y esto pues es una llamada de atención muy respetuosa al Ministerio Público, que cada vez que empieza un hecho delictivo debe tener muy claro cuál va a ser su fin, su objetivo, cuál va a ser esa meta que se va a proponer con esa acción penal, y aquí tenemos todo el abanico de posibilidades de sanciones que por el principio de legalidad no pueden ser otras que las que ustedes ven ahí, recordando, subrayando un poco esa última que es el arresto domiciliario con monitoreo electrónico, que es la última sanción que se incluyó en nuestro ordenamiento, y que también, como saben, este monitoreo electrónico también puede ser utilizado como medida cautelar. Pero ahí lo ponemos, esa es la consecuencia de llegar a la conclusión que es un hecho delictivo o un delito después de pasarlo por todas las etapas de la teoría del delito. Bueno, sin más, vamos a iniciar entonces con el tema que nos va a ocupar el día de hoy, y es este tema de la acción
u omisión en el derecho penal. Partimos del hecho que efectivamente es una etapa necesaria, es una etapa que no podemos obviar y que nos va a facilitar mucho las cosas porque vamos a ver que en este tamiz vamos a dejar muchas de las circunstancias que están a nuestro alrededor que, aunque afecten bienes jurídicos tutelados, aunque causen una lesión, aunque sean circunstancias que afectan la sociedad y a las personas, pues no forman parte del derecho penal, de su objeto de estudio, y por lo tanto se pueden extraer. Sí es entonces una etapa muy importante. Vamos a ver un primer acercamiento de qué debemos entender por esta acción, porque algo muy importante, no nos valdrá o no nos servirá para poder responder a esta pregunta que nos estamos planteando el día de hoy, de qué es acción, ir a un diccionario general y tampoco a un diccionario jurídico para ver qué es acción. O sea, es un término en realidad que la doctrina ha ido formando y es muy diversa a la acción, por ejemplo, de la físico-matemática, en donde la vemos como una fuerza que acelera la masa y demás. No, 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 no. Aquí la acción es diferente. Aquí la acción la vamos a ver con ciertos conceptos, ciertos preceptos que tenemos que entender muy bien. Ya dejando claro que es una construcción propia del derecho penal, el término de acción, vamos a tratar de irlo delimitando a lo largo de este tiempo que vamos a compartir. Lo primero que vamos a decir es que tiene que ser un comportamiento y ese comportamiento tiene que ser perceptible por los sentidos, o sea, debe ser una modificación de la realidad. Es algo que ustedes pueden ver que después de la acción las cosas en el mundo, en la universalidad, quedaron diferentes que antes de la acción. Algo que no cambie nada, aunque sea momentáneamente o parcialmente, no podemos llamarla acción. También aquí estamos incluyendo un concepto que lo vamos a retomar más adelante, es el concepto de conducta humana. Solamente nosotros, los seres humanos, las personas con derechos y responsabilidades jurídicamente, podemos ser actoras o podemos realizar conductas importantes o de interés para el derecho. Claro que podemos ver que alrededor, no solamente los seres humanos modificamos la realidad, sino vamos a ver eventos, vamos a ver cómo inclusive los animales y las enfermedades hacen que haya una serie de modificaciones, pero las que a nosotros nos interesan únicamente van a ser esas, las acciones humanas exteriorizadas que busquen de alguna manera modificar la realidad para alguna razón. Otra de las situaciones que tenemos que tener muy clara es que esta acción se ve dentro de la teoría del delito para poderla ubicar como el elemento genérico. ¿Qué quiere decir? Es el elemento base. Sin acción no hay nada más. O sea, como les decía, no es procedente ir a otras etapas como tipicidad, antijuricidad y culpabilidad si la primera etapa no ha sido desarrollada y si no hemos llegado a la conclusión si hay o no hay acción. Y debemos entender, y es totalmente innecesario proceder a otras etapas si llegamos a la conclusión de que esa primera es negativa o no hay acción. Vean qué interesante. La acción es, dentro de la teoría del delito, un sustantivo. Es un elemento genérico que le vamos a agregar una serie de adjetivos, de calificativos que debe tener esa conducta. O sea, no cualquier conducta es delictiva, solamente aquella que sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Esas son las únicas que van a ser acciones que generen hechos delictivos. Por eso que le podemos decir, la acción es el sustantivo, es el elemento genérico, al cual luego le vamos a adherir una serie de características para determinar si se cumplen esas otras tres características que podamos afirmar a ciencia cierta desde el punto de vista jurídico que estamos ante un hecho delictivo. Hay una serie de principios con respecto a este tema, por eso es que digo, no se puede salvar así, incluyéndolo dentro de la tipicidad. Primero, si en un hecho no hay ningún delito si no hay una conducta. Si no hay un desarrollo conductual de un ser humano, no podemos decir que hay un hecho delictivo. Y por eso lo resumimos en ese latinazo de nullum crimen sine conducta. Y otro que ese concepto de conducta
se debe tomar de la realidad. ¿Qué quiere decir? Si bien es cierto, es un término técnico, ese término no puede ser ajeno a lo que es la realidad y lo que es nuestro entorno. Y voy a poner un ejemplo muy claro que la jurisprudencia de la sala lo ha analizado en los últimos tiempos y que ha sido de mucha discusión y votos salvados y demás. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a las conductas sexuales en una violación. ¿Y eso por qué? Hemos dicho, por ejemplo, de que una violación, cuando se realiza por diferentes cavidades naturales o en diferentes formas, da lugar a varias violaciones. Entonces, si hay una penetración vaginal, una penetración anal y una penetración oral, decíamos, o se decía de manera minoritaria, y en algún momento tuvo mucha fortaleza, que ahí habían 3 hechos delictivos. O sea, muy importante, 3 acciones. Vean que este término acción riñe con nuestro criterio ontológico de acción humana. Si yo les comento a ustedes que el día de ayer tuve 5 relaciones sexuales, posiblemente no me crean. Y no, pues posiblemente eso no sea cierto, porque lo que tuve fue una relación sexual con diferentes posiciones o diferentes situaciones de carácter sexual, pero no quiere decir que yo haya tenido 5 relaciones sexuales. Todo está incluido dentro de ese término ontológico de conducta. Entonces, vean cómo es muy importante tener muy claro qué es lo que debemos decir con conducta. El derecho penal no puede inventar un principio, un término de acción que no exista en la realidad. O sea, yo no les puedo decir, si ayer tuve 73 relaciones sexuales. Nadie puede creer eso. Eso riñe bruscamente, groseramente con la realidad, porque sabemos que no. Que usted tuvo una relación sexual con diferentes posiciones y demás, eso es cierto. Entonces, eso es lo que debemos entender cuando decimos que el concepto de la conducta es óntico. O sea, al final no podemos nosotros hacer artificial y acartonadamente un término de conducta que riña con la realidad y la gente no sepa cuándo hizo una acción o varias acciones o ni siquiera sabía que era esa acción, porque dentro de nuestra concepción social eso no estaba incluido. Y eso también es un aspecto que debemos siempre considerar. Bueno, dijimos que es una conducta humana. Esto parece una verdad de perogrullo, pero la realidad es que nuestra historia nos dice otras cosas. Veamos, por ejemplo, que en algún momento de la Edad Media se sancionaba a las personas ya muertas y se exhumaban, se traían ante los tribunales y se les juzgaban. Ya post-mortem, y se consideraba al cadáver como una persona o simplemente alguien con responsabilidad penal. No, cuando nosotros hablamos de conductas humanas, debemos entender que son seres vivos. Es más, dentro de nuestro sistema jurídico costarricense, las personas que pueden hacer conductas humanas van a ser aquellas personas mayores de 12 años, porque son aquellas personas que van a tener algún tipo de responsabilidad y tienen ya las capacidades para hacerlo. Si bien es cierto, la capacidad se ve en la culpabilidad, no va a tener ninguna responsabilidad. Ahí vamos a hacer una unión entre lo que es la acción y lo que es la culpabilidad. Pero conductas humanas solamente la pueden hacer personas, seres humanos, que tengan ciertas características y esas conductas no pueden atribuírsele a sí mismo por el solo hecho de hacer un movimiento, y eso lo vamos a ver posteriormente. Pero en la historia tenemos que se han castigado o se han reprimido cosas que no son conductas humanas. ¿Qué tiene una conducta para que sea humana? Debe tener 2 elementos al menos. Un aspecto volitivo, el que yo quiera esa conducta, y un aspecto de exteriorización, de modificación de la realidad. Si falta uno de estos 2, no hay una conducta humana. Es un ser humano que quiere hacer algo y que procede a hacerlo. Vean, por ejemplo, tengo mi cámara encendida en varias oportunidades. Yo me muevo mucho. Quienes me conocen personalmente, más cuando yo en una clase camino de un lado a otro. Ahora estoy desesperado de estar sentado en una silla, pero normalmente si estuviera en clase hubiera caminado de un lado a otro y muevo las manos y demás. Eso no son, digamos, al mover mis manos así, eso no es una conducta humana porque yo no ni siquiera estoy pensando. Eso es un acto reflejo que no busca ningún fin y está modificando ninguna cuestión importante. Entonces, eso es algo también que debemos tomar en cuenta. La doctrina filosófica judeocristiana, que es la que a nosotros
nos invade, digamos, en Latinoamérica y esa es la que nos rige para mucho. Nos ha dicho, por ejemplo, en sus religiones más importantes, judeocristianas, que pecado, uno puede pecar de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y eso es parte de una oración católica, sí, de una oración que se hace. Y esto es importante porque en Costa Rica nosotros no podríamos desde ningún punto de vista cometer un hecho delictivo por el simple hecho de pensar. Y vean qué grave. La doctrina católica dice que un delito por pensamiento es igual que una palabra de obra o omisión. Inclusive, desear a la mujer del prójimo es, es un mandamiento de la ley de Dios, no desearás a la mujer del prójimo, y con el solo hecho de desearla, ya estoy cometiendo el adulterio. Vean qué interesante. Vean todos los pecadores que hay acá, por ejemplo, en esta reunión, me imagino. Y eso es algo que debemos tomar nosotros en cuenta, porque en el derecho penal el pensamiento se queda en la esfera íntima al no modificar la realidad, por más voluntad que tenga yo de realizar una conducta, al no desarrollar ninguna exteriorización, no podría ser. Entonces, una intención, un deseo que yo inclusive todas las noches me acueste pensando en el deseo que mi suegra muera, eso no va a generar ningún tipo de reproche desde el punto de vista del derecho penal por quedarse en esa fase interna. Pasemos a la siguiente porque esto lo vamos a relacionar con lo que es el intercrímenes. Ustedes deben recordarlo muy bien y eso también lo vamos a analizar en este ciclo de videoconferencias en una semana posterior. Decimos que el intercrímenes es aquella carrera del delito que nace desde nuestra más íntima pensamiento hasta ya el desarrollo. Gracias. La primera fase interna es la fase que hacemos en nuestras cabezas. Nosotros decimos, qué bueno robar un banco. Esa es la ideación, la ven ahí a mano izquierda en el centro, la ideación, me llega la ideación, la idea. Qué bueno sería robar el Banco de Costa Rica. Ganaría mucho dinero. Pero luego viene una segunda etapa que es la deliberación. Y eso es el análisis de pros y contras. ¿Será bueno? ¿No será bueno? ¿Lo haré? ¿No lo haré? Y si me detienen y si me disparan, mira, no es el primer asalto bancario donde los asaltantes salen muertos o heridos. ¿Qué problema? Mejor no, mejor sí, no, pero me la voy a jugar. Uy, y si me ve mi familia, qué vergüenza que sepan que yo soy un ladrón. Es esa discusión interna entre el bien y el mal, si lo hago o no lo hago. Y al final de esta fase interna está la resolución, donde yo tomo una decisión si voy a hacer o no voy a hacer esa acción delictiva. A ver, esto pasa en todos los haberes de nuestras vidas cotidianas. Esto también puede pasar por el filtro de si me como o no me como una hamburguesa. Yo lo pienso, pero voy a subir las calorías que tiene, pero qué rica, pero está barata, pero es que ya me comí una, o sea, y lo mismo, luego este intercrímenes es porque nos interesa el hecho delictivo, pero funciona el intercrímenes para cualquier conducta de naturaleza humana porque suele pasar por eso. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿en algunos es más visible que en otros? Sí, claro. A veces esta fase interna ocurre en segundos y es tal vez cuando tomamos las decisiones más tontas porque no procedemos a digerir bien la discusión y tomamos decisiones al calor del momento y de las cuales nos arrepentimos y terminamos pues pagando altas consecuencias. Ustedes se les vendrá a la memoria muchas situaciones de esta naturaleza. Pero lo que nos interesa para el día de hoy es que esa fase interna no va a ser sancionada por la misma razón que no sancionamos los pensamientos. Todo eso queda en mi interioridad. La fase intermedia, la ven, lo que es la resolución manifiesta, es cuando yo expreso ya en palabras o por escrito esa resolución que tuve. Al final yo dije, sí, voy a proceder a robar el banco. Entonces yo busco cómplices, busco coautores del hecho que me ayuden en esa situación y pido a otras personas que me colaboren o manifiesto a los demás. Esta fase es interesante, no es sancionada en Costa Rica la resolución manifiesta. En otros países como Estados Unidos, sí se sanciona esto como, tiene un nombre especial, es
todo lo sancionan por eso, es cuando yo preparo un hecho delictivo. Entonces, la sola circunstancia de que yo le manifieste a terceros que voy a cometer un hecho ya se sanciona en Costa Rica, aparte de las amenazas personales, las amenazas a la vida de una persona, no se sanciona. Y bueno, ya la fase externa ya modifica la situación y ahí en la fase externa, tanto los actos de preparación, ejecución, consumación como agotamiento, voy necesariamente a ver acciones humanas que son parte del análisis que estamos haciendo en esta primera etapa de la teoría del delito. Continuamos, por favor. La Constitución política lo dice, nadie puede ser perseguido por una acción, por un pensamiento o por la forma de pensar. Además, es que el no sancionar el hecho tiene conspiración, muchas gracias, ahí me dicen, sí, conspiración para delictir. Muchas gracias, efectivamente. Y eso es todo. De hecho, a una persona del país, a un compañero judicial, se monta en un avión y le preguntan si tiene algo y se le ocurre la broma de decir que sí, que tiene una bomba. Bueno, conspiración para el terrorismo. Entonces, efectivamente, y decir que yo voy a cometer algo, por eso es que ustedes ven las películas de Hollywood que la policía o el FBI me pone una cámara escondida o un micrófono y entonces ya cuando digo, sí, yo efectivamente voy a ir a matar a mi esposa, ya entonces con eso la conspiración para homicidio calificado de primer grado se sanciona. Muchas gracias. Entonces, esa fase interna, ¿por qué no es punible? No hay pruebas, no modifica nada, no afecta a ningún bien jurídico tutelado, es imposible de demostrar y pues no cumple el requisito mínimo de esta primera etapa de que no es una acción externada, no es una acción que vaya a modificar la realidad. Y como les dije, en la fase intermedia no tenemos conspiración, pero tenemos esa excepción que les decía del hecho de amenazas. Muy importante, esto siempre en esta exposición lo pasaba muy rápido porque creía que era un tema superado por nuestra sociedad, tristemente, ¿no? Sabemos, y esto lo hemos oído en muchas oportunidades, que el derecho penal costarricense es un derecho penal de actos y no es de autor. ¿Qué quiere decir esto? Que suena muy bonito. Bueno, yo no voy a sancionar a Juan por ser un ladrón, ni a Pedro por ser un narcotraficante, ni a Ana por ser una violadora. Voy a castigar a Juan porque el día 6 de octubre del año 2019 ingresó a robar a la ferretería Los Pollitos y se llevó 3 cajas de registradoras amenazando a la gente con armas de fuego. No me importa si él es bueno, si él es malo, si es una persona que lo había hecho por primera vez o tiene ese hábito. No lo voy a castigar por lo que es, lo voy a castigar por lo que hizo. Y esto parece también otra de las verdades que no deberíamos invertir tiempo para esto, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay una tendencia muy marcada a dejarnos llevar por estereotipos, a dejarnos llevar por una serie de prejuicios y preconcepciones que tenemos de las personas. Y en derecho penal se empieza a ver mucho en cuestiones como medidas cautelares, porque tendemos a medidas cautelares no aplicar el derecho penal de actos, sino de autor. No es que esta persona es. Y bueno, estamos de alguna manera reforzados por normativa penal como la de aquella de peligro de obstaculización, peligro de fuga. O sea, es que usted es alguien que se va a fugar. Entonces, eso es una labor de ver el futuro, ¿no? De tratar de adivinar con acciones del pasado qué va a pasar a futuro y terminamos castigando a la persona por lo que es o por lo que aparenta ser y no por lo que hizo. Y esto es un riesgo que cada vez se genera más. Cuidado, porque lamentablemente también lo hemos visto, esa tendencia que hay en nuestra sociedad que tiene que ser extirpada totalmente de la acción jurisdiccional y de la acción del derecho, cuando también nos dejamos llevar por estereotipos. Es que esta persona es de X, Y o Z nacionalidad y por lo tanto, y empezamos a atribuirle ahí un hecho de una lista de adjetivos y calificativos y demás, generalizando como que por ser de esa raza, de ser de esa religión, debe ser así. Y lo he visto inclusive en sentencias y les puede parecer de poca monta, pero no lo es, que se sanciona a alguien porque pertenecía a una barra
de la Ultra o la 12 o no sé, estas barras de fútbol, y entonces, debe ser un violento, es que mi experiencia me dice que las personas que pertenecen a esa barra o todos los aprecistas son, no, y así no son las cosas, que muchos sí, pero no todos. Eso es una broma. Vean, entonces tenemos que ser muy cuidadosos. El derecho penal es de actos, no de personas. No sancionamos a alguien por lo que es, nunca, jamás. Lo sancionamos por lo que hizo y se pudo demostrar con pruebas válidas. Un tema muy interesante y lamentablemente muy actual es la responsabilidad o si las personas jurídicas pueden realizar conductas. Y esto es importante porque el derecho penal siempre había sido resguardado para personas físicas. Y vean lo que hemos venido diciendo, las conductas humanas y las personas. Entonces, vemos que, y esto no es novedoso tampoco, esto parte de los años 50 en Europa, en donde podemos volver al anterior, por favor. En Europa se decía, bueno, es que no podemos sancionar a las personas jurídicas porque de una sociedad anónima, una cooperativa, no puede hacer una conducta, es algo ficticio de que hemos nosotros en el derecho inventado. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una persona jurídica haga una modificación de la realidad? No, eso no pasa. Pero las personas físicas que son parte de esa persona jurídica sí las pueden hacer de manera directa o indirecta con autores mediatos o inmediatos o inclusive con autores inmediatos que no sean punibles, con personas que ni siquiera saben que están cometiendo un hecho delictivo. Y es ahí entonces cuando hay todo un desarrollo en que se dice, sí, las personas jurídicas sí pueden cometer conductas por medio de sus representantes, por medio de las personas que se ven beneficiadas de eso en ciertas circunstancias. Ahora sí podemos pasar a la próxima, en donde entonces nos dice, bueno, esto empieza a discutirse, como le digo, más o menos en los años 50 en Europa y en Estados Unidos, y se dice, no, es que las personas jurídicas sí deben tener responsabilidad penal. Es más, quienes más nos están afectando ahora no son las personas individuales, no es el que se robó el chanchito, no, es aquella persona que se ha unido, gracias, en crimen organizado para, por medio de sociedades que utilizan como mampara, cometer actos de alta envergadura, inclusive a nivel transnacional. Y aquí es donde empieza a desarrollarse toda esta discusión. Los primeros países, y aquí lo podemos ver en la próxima filmina, que empiezan a regular esto, vea que es desde 1994, 96, en el 70, en donde ya incluyen dentro de sus legislaciones las acciones, las conductas y por lo tanto los delitos y penas a las personas jurídicas. Costa Rica tuvo una enorme discusión para incluirlo y como siempre escuchamos a los que se oponen a todo oponerse, a decir que eso no se podía, que eso era imposible, que cómo era, pero por dicha hace ya 2 años, ¿ve? Porque esta ley es de junio del año 2019, entonces ya está cumpliendo 2 años y un poquito más. Entró a regir la ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre hechos o hechos domésticos, sobornos transnacional y otros delitos. Bueno, lamentablemente, como les decía, es un tema que está muy vigente con todo lo que ustedes han podido en los medios de comunicación colectiva, en donde efectivamente se encaja eso. Esta semana pude ver a un abogado hablar en los medios de comunicación con base a este caso que se está discutiendo y que está en la palestra de los medios de comunicación, diciendo, bueno, pero en Costa Rica, a diferencia de otros países, no hay una ley que sanciona a las personas jurídicas. No, ahí hay una equivocación. Sí la hay, es la ley número 9699 y que efectivamente regula la responsabilidad penal de esas personas jurídicas, no ante cualquier delito, ¿no? Y ahí en esa filmina pueden ver cuáles son los delitos relacionados con corrupción, enriquecimiento ilícito y ciertos delitos de corrupción con la función pública, vean, muy relacionado con lo que estamos hablando. Ahora, ustedes pueden decir, pero ¿cómo vamos a sancionarlo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues es bastante sencillo. Las personas jurídicas van a tener una responsabilidad diversa a la de las personas físicas. No es excluyente. Entonces, ¿qué quiere decir? La persona jurídica, los pollitos, sociedad anónima, puede ser sancionada
y no es vinculante o no tiene relación directa si sus funcionarios fueron o no sancionados penalmente. Es una investigación complementaria con otros principios, con otra naturaleza, que lo que quiere ver es si efectivamente hay una relación con ese hecho de parte de personas. Ni siquiera se tiene que demostrar que sea alguien parte de la junta directiva, por decirlo de alguna manera. Puede ser que yo tenga una gran finca bananera y que contrate a un peón y le diga que vaya a contaminar el río. Esa persona va a seguir simples órdenes, va a contaminar el río y normalmente eso quedaba impune porque en el mejor de los casos, si se lograba detener a este peón, pues iba a alegar una obediencia debida y era alguien que en definitiva no podía responder por el daño ecológico que había causado. ¿A quiénes se va a perseguir? ¿Cuál es el alcance? Lo dice el artículo 2 de esta ley. Bueno, personas jurídicas, pueden ser de derecho privado o público, extranjeras o nacionales, siempre y cuando tengan residencia en Costa Rica. Muy importante, también puede ser empresas públicas estatales, y aquí sería muy bueno pues poder definirlo esto con mayor claridad por parte de un especialista en contencioso administrativo, pero son todas aquellas empresas que tienen de alguna manera negocios con el país. Recordemos, hace muchos años, para los que tenemos experiencia en juventud, el caso de Alcatel, por ejemplo, que era un caso también de una empresa transnacional que había hecho una serie sobre. En ese tiempo esta ley no estaba vigente, pero para términos académicos, pues recordamos que es una empresa transnacional. También hay otros, vamos a verlos. Las personas jurídicas extranjeras se suponen están domiciliadas siempre y cuando tengan pues algún tipo de filial, sucursal o alguna negociación acá. Y esto tenemos que verlo de manera amplia porque hay muchas empresas que no tienen propiamente un local material, un espacio inmueble, ¿no? Sino que ahora con toda la digitalización y virtualización de las negociaciones, muchas veces aquí ya ha pasado a nivel jurisdiccional, que nos damos cuenta que una empresa como Google, como Twitter, como Facebook, requerimos pedirle algo y son empresas que difícilmente van a tener una sucursal o un lugar donde en Costa Rica notificarlos. Entonces, también entra de eso. Entonces, todas las empresas también matrices son responsables de lo que hagan sus subsidiarias o lo que hagan también las empresas que estén a su disposición, las franquicias, por ejemplo. Entonces, vea que esta responsabilidad es bastante amplia, no vamos a invertir el tiempo en la lectura de este artículo, ya ustedes lo tienen ahí, y sí es importante y les recomiendo que hagan una lectura de esta ley que es novedosa. Ahora, una de las discusiones que generaba mucha efervescencia cuando se estaba haciendo esta ley y cuando se proponía aquí en el Congreso era, ¿y qué? Van a meter a la cárcel, al papel. Este papel dice de que aquí está la Sociedad Anónima de los Pollitos. Entonces voy a meterla en la cárcel. Lógicamente eso no tenía sentido. Por eso están las penas principales. Las penas principales van directamente al patrimonio, van directamente a la materialidad de la empresa. Vean, son penas que no son nada bajas. La multa va perdón, de 1.000 hasta 10.000 salarios bases o de 30 a 200 salarios base. Recuerde que cada salario base actualmente está en 460 y pico mil colones, así que multipliquen eso por 1.000 o por 10.000. Son penas que alcanzan varios millones de colones. La otra sanción, la inhabilitación, vea que interesa, vea que es una ley que nos puede servir, es una ley que de alguna manera prevé un estado de las cosas como el que vivimos ahora. Inhabilitación para participar en procedimientos de contratación pública por 10 años, inhabilitación para obtener subvenciones o ayudas públicas o contratar, inhabilitación para gozar de beneficios e incentivos fiscales. Entonces, las sanciones para la sociedad no van a ser, pues lógicamente, la cárcel, van a ser de penas o la inhabilitación. Y la pena más grave, la más fuerte de todas, pues es la disolución de la persona jurídica. Vamos a matar a la persona jurídica, vamos a matar a ese ente que afectó a la sociedad y lógicamente esta disolución se va a ver y está muy regulada para casos excepcionales cuando no haya otra manera de resolverlo. Tenemos también una sanción accesoria a las demás que se puede poner una principal y una accesoria, y es que se publique la sentencia condenatoria donde está la empresa o la sociedad o la persona jurídica.
Esto está vigente, insisto, escuché hace poco que no existía en Costa Rica una regulación y pues no está de más recordarlo el día de hoy. Vea que inclusive ya estos autores, desde el argentino don Eugenio Raúl Zaffaroni y colegas, decían, bueno, si nosotros le vamos a poner una sanción a una persona jurídica, esa sanción no puede ser propiamente penal, así la estructura formal de la penalidad, sino tiene que ser una pena restaurativa, restauradora de la sociedad. O sea, de alguna manera que el daño que hizo esa empresa, que puede ser no solamente económico, sino también puede ser, por ejemplo, el tema que les ponía ambiental, sea resarcido a la sociedad. Y para eso, pues la Contraloría General de la República debe asumir la representación de esos intereses difusos. Eso pues es un poco lógicamente, vea, aquí estamos tocando muchos temas y el tiempo no nos da para más, pero este tema de la responsabilidad de las personas jurídicas y si pueden o no pueden cometer una acción y qué acción debe ser tomada en cuenta y si esa acción debe ser necesariamente de un personero o de un representante legal o de alguien de la junta directiva, pues todo eso es un tema bastante amplio, pero que excede en demasía lo que tiene como fin este conversatorio, que es un poco pues dar lineamientos generales y que a ustedes les quede la inquietud. Sí quería ahora recordarles, sobre todo para las personas que se incorporaron posteriormente, que tanto la presentación como una serie de lecturas muy relacionadas con el tema se les está facilitando en esta plataforma, además de la grabación de toda la exposición del día de hoy. Entonces, si alguno de estos temas les ha llamado la atención o tienen alguna inquietud, pues perfectamente pueden buscarlo en esa doctrina que les estoy facilitando. Las cosas pueden cometer acciones, pues no, la respuesta es que no. Sin embargo, en la historia encontramos casos bastante interesantes donde sí se intentó, esta campana fue llevada a juicio porque fue tocada para llamar a los franceses que se reunieran y pues la sancionaron con exilio, la sacaron de ahí. Vean qué interesante. Los animalitos, me gustan los gatos, soy cat lover. Los animalitos pueden cometer conductas, pues en algún momento, vean, lo sancionaban. A ese chanchito en 1383 lo mataron en Francia por ahorcamiento y eso fue por matar a un niño. Ay, qué bárbaros, ¿no? Qué violentos, qué cromañones. Pues no, aquí cuántas veces nos ha pasado que un animal es dejado sin cuido, muerde a una persona y termina siendo sacrificado. Entonces, vean que aquí indirectamente también sancionamos a los animales. Y pues la historia ahí que se nos cuenta, que incluso orugas y gorgojos pasaban todo un proceso larguísimo. Y es interesante, hay un curso que está dando la Escuela Judicial a partir de julio, se llama Bienestar Animal, que tuve la, el honor de participar. Se lo recomiendo, ahí con don Álvaro podían hablar como es, pero ahí se habla de la historia de los animales con el ser humano. Nosotros tenemos una relación tan complicada con los animales, es tan compleja, amamos a los gatitos, a los perritos, todos los mamíferos pequeños nos encantan, pero vemos una cucaracha y la aplastamos sin miedo y nos vamos a comer un chifrijo con un gusto. Eso entre otras cosas. Pero la historia, este curso incluye un pequeño apartado sobre la historia de los animales y es muy interesante. Y habla en una parte de eso, cómo había un abogado famoso por defender a los insectos, porque los insectos eran llevados a los tribunales con mucha frecuencia porque, y claro, la costa llegaban y se comían toda un sembradío y eso pues afectaba a la población. Y entonces los denunciaban y hacía por eso, y había un abogado muy famoso por eso. Lean lo que es bastante interesante. Entonces, sí, los animales ahora nos queda claro que no pueden realizar una acción por el hecho básico de no ser humanos y por lo tanto no poder realizar conductas. Pero, pero, es muy importante, los animales pueden ser utilizados como instrumentos, como armas. Si yo tengo, por ejemplo, un perro que está adiestrado y yo al perro lo asuso para que vaya a morder a mi vecino con quien estoy teniendo una pelea, o simplemente abro la puerta de donde hay un tigre bengala en un zoológico para que mate a mi enemigo, al que me está cobrando una deuda, pues ahí yo estoy haciendo uso del animal para que logre un objetivo.
voy en una carreta también de huellas y se la tiro, la dirijo hacia una persona para causarle alguna lesión. Vean que en estos casos ustedes ven que hay un animal quien en definitiva realiza la conducta de manera inmediata, pero pues es la persona que hace uso de ese animal que de alguna manera direcciona su capacidad, su fuerza, su poderío para hacerlo. O sea, si yo agarro una serpiente y se la echo en la cama a determinada persona a quien le quiero hacer daño, pues la serpiente se va a defender y tienen instintos y se va a comportar de una manera que va a terminar lesionando a eso. Un caso que tuve, perdón, no pasa eso porque recuerdo un caso, yo estaba joven hace mucho, hace como 20 años. Estaba yo trabajando en la zona sur y una denuncia era que el vecino con quien estaba peleado quitó la medianería, quitó ahí las cercas de alambres de púas y se pasaron unas vacas que tenía y se comieron el frijolar. Entonces eran unos daños. Y me acuerdo que en mi ignorancia decía yo, "Ps, se comieron unos frijoles, o sea, ¿por qué están haciendo este pleito? Bueno, resulta que los frijoles tenían un valor de 7 millones de colones. Entonces, vean cómo ahí se puede decir, yo no fui, fueron las vacas, pero las vacas que estaban separadas por una medianería, yo las quito porque sé que ellas van a tener pues el instinto de ir a buscar comida, ya que en su zona no lo hay. Entonces, vean que es fácilmente manipulable, dirigible o redirigible la acción de un animal de manera dolosa, o al menos con dolo eventual, para que se haga eso. Por eso es que los animales no cometen acciones, pero sí pueden ser parte de un hecho delictivo. Y también por culpa. Recuerden que definimos culpa actualmente como algo evitable y predecible que no se hace. O buscando la clasificación o definición que es bastante clásica, que es la impericia, la negligencia, la falta del deber de cuidado, la falta objetiva del deber de cuidado. Bueno, si nosotros tenemos un animal, debemos de tener todos los cuidados para que ese animal no realice conductas que vayan a afectar a terceros. Hay una obligación ad vigilando con respecto a estos animales. Y pues la responsabilidad va a variar de acuerdo al tipo de animal que tengo. Les decía, me gustan los gatos, yo tengo 2 gatos, esos gatos no hacen nada más que joder la vida ahí, no dejan dormir a veces, pero no van a morder a nadie, esos son... Pero hay cierto tipo de perros que son conocidos por su bravura, digamos, son inclusive algunos perros que por mutaciones genéticas son bastante violentos y agresivos. Bueno, no son prohibidos en Costa Rica, también otro tema que pueden ver en el curso de bienestar animal, pero sí es obligación de la persona que tiene su propiedad o su posesión de cuidarlos para que no afecten a terceros. Y ahí es donde entraría la culpa. Han habido casos, recuerdo uno, yo trabajo en el Tribunal de Juicio de San José y hay carretera, donde empieza la carretera, la calle 27, camino como a Multiplaza Santa Ana. En varias oportunidades, lamentablemente, hay ciertos semovientes, vacas, caballos, que se escapan de los establos, que se escapan de las ganaderías que hay ahí y se salen a la 27, porque ellos, pues, ¿qué van a saber? Y han habido accidentes terribles. Una vaca, un caballo puede llegar a pesar 400, 500 kilos. Eso es como pegar contra una pared y hay muertos y todo. Entonces también aquí pueden decir, el animal fue. No, el animal no tiene ninguna acción. Pero quienes teniendo animales de esta naturaleza cerca de una carretera, autopista clase A, pues deben tener los cuidados necesarios y si no los tienen, pues definitivamente deben responder. Recordemos también los casos y eso pues lamentablemente lo hemos escuchado todos nosotros, cuando un niño va caminando y por medio de las rejas el perro bravo saca el hocico, le agarra el brazo y le causa una lesión importante. Bueno, ahí también tenemos que tener responsabilidad y si vamos a sacar un perro, por ejemplo, a caminar y es un perro bravo, un perro que actúa de manera inesperada, pues debe tener bozal o todos los instrumentos para que eso no se dé. Por eso es que decimos que los animales no cometen hechos delictivos, pero yo los puedo utilizar como herramientas, cometo hechos dolosos, que puede ser desde el homicidio, lesiones, hasta daños, o también puedo cometer hechos de carácter culposo si yo, pudiendo prever una situación, no la evito como es mi obligación al tener un animal de X o Y condición.
Otro tema importante es si son o no son conductas todo lo que son los eventos de la naturaleza. Estamos en un mundo muy cambiante, donde hay terremotos, maremotos, donde hay enfermedades, donde tenemos el maldito coronavirus que nos está jodiendo durante tanto tiempo. Y ahí están. Tenemos hambrunas, sequías, y esas cosas pues no se las podemos atribuir a nadie. Ha habido una tendencia, y ustedes lo han visto, inclusive todo este tema del coronavirus, pues ha llegado a los tribunales en no pocas ocasiones. Y también se trata de señalar que esto empezó en China, que empezó en no sé cuánto, que, bueno, ahí hay una serie de cosas. Para los que creen en las teorías conspirativas de que esto es un virus hecho en un laboratorio, a tesis hipotética únicamente, diremos que si eso fuera así, pues más que un virus sería un arma biológica y pues lógicamente habría responsabilidad culposa o yo diría que doble eventual con todo lo que está sucediendo, pero sí tenemos que saber diferenciar entre lo que son meramente eventos, un evento cuando el volcán Arenal hace una erupción y se lleva toda la fortuna y el Arenal que había ahí antes, el viejo Arenal, eso pues no es una conducta por más de que afecte vidas y propiedades de los seres humanos, porque pues no es responsabilidad de nadie, sino son cosas a las cuales estamos sometidos nosotros en las reglas de la naturaleza. Ahora vamos a ir a un tema también un tanto filosófico y es ya que definimos qué debe ser la acción como una conducta humana exteriorizada, pues también tenemos que entender cuáles son esos procesos causales que nos lleva a establecer el efecto de una causa. O sea, ¿qué generó ese resultado? Y eso también es algo que tendemos a verlo de manera muy intuitiva y creer que ya sabemos, pero no es así. Lamentablemente, nuestras capacidades cognitivas y nuestros cinco sentidos son sumamente engañadizos y nuestra mente, nuestra capacidad intelectual de la humanidad está en pañales todavía. Entonces, eso ha generado de que tengamos lo que son la falsa casualidad, que es cuando yo creo que el resultado B se da porque se dio A y los uno con un nexo causal. B pasó porque A hizo algo, porque pasó A y ese es el resultado B. Pero hay una serie de factores que no son tan sencillos y encontramos que muchas veces no fue que A causó B, sino más bien B causó a A. O que hay un hecho externo que no está relacionado ni con A ni con B, que es el causante de esa situación. Pasemos a la otra filmina, ahí nos puede dar una serie de ejemplos. Aquella persona que vivió en el campo toda la vida y que escuchó a la gallina siempre, los gallos cantando a las 5:55 y 2 minutos después salía el sol, pues llegaron a establecer con esa experimentación que cuando hay un gallo cantando va a salir el sol. Hay una relación causa-efecto. Si los gallos no cantan, no hay salida del sol. Sabemos que eso no es así, que no hay ninguna relación, que más bien es la salida del sol lo que causa que los gallos canten. Todos hemos tenido de pequeños, tal vez los que sean de mi edad más que otros, esta situación de una falsa causalidad con lo que es las gripes. ¿Por qué? La gripe es un virus que, no estoy hablando de coronavirus, de todos los demás. Las gripes es un virus que dura aproximadamente entre 7 y 10 días. Eso está debidamente demostrado. Los primeros días te sientes mal, crees que es una alergia, crees que no sé qué. Ya el cuarto día te sientes mal y te acuestas. Al cuarto día, cuando ya tú te sientes mal, empiezan los remedios caseros. Usted lo habrá visto, que tómese la sopita de pollo, que tómese esto, que agua, que lo mejor es ponerse pañitos de no sé qué y tómese, decía mi papá, miel de abejas con limón y eso se lo quita. Y ustedes se toman eso el cuarto, el quinto día, y al séptimo día ya no tienen, y dicen, me curó. No, no, no lo curó nada. La gripe duraba 7 días, se le quitó porque usted se le tenía que quitar. Entonces, eso pasa muchas veces. Y es un poco también lo que es el efecto placebo. El efecto placebo, como saben, son experimentaciones que hacen los diferentes medicamentos, en donde se dividen dos poblaciones. A una población se le va a dar el medicamento que se está probando, y a otra medicación se le da un placebo, se le da azúcar, se le da algo que no está medicado. Y lo asombroso de la mente humana es que dentro del grupo de las personas que se le da el placebo,
hay un grupo importante que se cura. Dice, pero ¿cómo se cura si le dimos azúcar? Porque el poder de la mente es increíble. Entonces, usted cree que está, claro, los que están participando de esos experimentos científicos no saben si están en el grupo de prueba o en el grupo placebo. Y lo curioso es que el grupo de placebo hay gente que siempre reporta importantes mejorías. Es un poco pues todos los eventos mágicos y demás, que hay una relación causa-efecto. Siempre creemos que podemos adivinar algo, como cuando dicen, ¿no han visto a final de año que sale siempre estos benditos pronosticadores del futuro? Siempre sale, vea, durante años, 10, 15 años, vi a alguien diciendo, se va a morir Fidel Castro. O sea, pues sí, sí va a morir, en algún momento se iba a morir y hasta que se murió. Ahora salen diciendo, pues también el que está más viejito, o una celebridad se va a divorciar. Alguna celebridad se va a divorciar y otra se va a casar y varias veces. O sea, entonces son cosas genéricas que creemos que hay una relación causa-efecto y no la hay. Y eso es importante. ¿Por qué nos interesa eso desde el punto de vista jurídico penal? Porque tenemos que excluir todas aquellas falsas causalidades. Solamente va a ser relacionada con la acción que nos interesa jurídico-penalmente, aquella que sí tiene una relación directa científica con la acción. O sea, el resultado es propio de la acción y no de una tercera cosa y no es una falsa causalidad. La acción. Ya, aquí vamos a ver, y eso voy a tratar de verlo un poco rápido porque lo que me interesa no tanto es la parte doctrinaria, que también la pueden ver en las lecturas que le hago, sino lo que es la aplicación práctica por nuestros tribunales y cómo podemos resolver los casos. Hay varias escuelas, recuerden, una escuela es un grupo de pensadores que tienen lineamientos en común, que de alguna manera comparten una serie de principios o que explican un fenómeno de la realidad jurídico con determinados paradigmas que son comunes, ¿no? Aquí las primeras dos grandes escuelas, está la clásica, ese partía de una serie de principios en donde en lo que nos interesa decían que la conducta no era algo natural ni era algo jurídico, era una mezcla de las dos. Entonces, para que nosotros podamos hablar de una acción humana, tenemos que hablar de una acción que estaba interrelacionada, estaba mezclada, era una mixtura entre aspectos meramente de naturaleza humana, y aquí podemos hasta aplicar un poco lo que es el derecho naturalista, el naturalismo. Y por otro lado estaba todo lo que era el aspecto humano. Entonces, la escuela clásica establece que eso es la conducta humana, lo cual es diverso en la escuela positivista o hace un cambio que decía que había una predisposición, que las conductas delictivas o que eran alejadas de los principios sociales estaban predeterminadas por aspectos de carácter biológico. Y aquí podrán recordar que también es una lectura bastante interesante y que también creíamos que estaba superada, pero no lo está, que es el estudio lombrosiano, ¿no? Que Lombroso, para recordar o refrescar, era el que se fue a las cárceles a hacer mediciones eh, biométricas de las personas, a medir el tamaño de la cabeza, de los ojos, de la nariz, de las manos, y llegó a conclusiones también por falsas causalidades, lo que acabamos de hablar. Midió a 50 ladrones y resulta que los 50, perdón, él le decía ladrones, nosotros le diríamos 50 personas condenadas por hechos contra la propiedad, porque no es que fueran ladrones, sino que habían cometido, decía, mira, después de medir a las 50 personas, a los 50 ladrones, los ladrones son los que tienen las manos más grandes. Entonces, hay una tendencia de las personas de manos largas, grandes, a cometer delitos contra la propiedad. Y entonces también, si usted era jupón como yo, entonces los jupones son tal cosa. Y los que tenían muchos vellos en las manos eran violadores. Y los que tenían... Y terminamos juzgando a las personas de acuerdo a sus características físicas. Y nuevamente vamos pues, a todos esos prejuicios y preconcepciones que pueden haber. Y eso fue un poco lo que hizo la escuela positiva. Luego vinieron dos escuelas más, que también la escuela tercera lo que hace es una mixtura de las dos anteriores. Dice, bueno, ni son delincuentes siempre por sus características físicas, pero sí tienen que ver con la sociedad y con el medios
que ha crecido, digamos, con su medio cultural y sí, entonces son más propensos a cometer hechos delictivos, decía esta tercera escuela. Por ejemplo, las personas que son anormales, fuera de lo común, las personas eh, feas, y eso es verdad, o sea, decía que las personas que eran desagradables físicamente eran más tendientes a cometer hechos delictivos. Lógicamente, personas de raza negra, por ejemplo, decían eso y pues hacían una mezcla que también estaba contraria a los derechos humanos y a la realidad científica que tenemos ahora. Ya vamos entrando en materia con la escuela causalista. Esta ya es del siglo XIX, en donde en Alemania, sobre todo este Frank von Liszt, que fue, digamos, uno de los padres de la moderna teoría del delito, o tal como la entendemos ahora, la teoría del delito, viene a decir entonces que sí, que efectivamente teníamos que incluir dentro del estudio de la teoría del delito lo que es la acción, lo que estamos viendo el día de hoy, y él dividía la acción entre acciones por desempeño, conductas que estaban prohibidas y se hacían, y las omisiones, que eran conductas que, que eran obligatorias, que eran imperativas, y yo las dejaba de hacer, y por lo tanto se sancionaba no el hacerlas, sino el dejarlas de hacer. Y él decía que para poder entender la acción, y aquí ya nos vamos acercando a nuestro objeto de estudio y al estado actual de las cosas, decía que tenían que ser manifestaciones voluntarias de las personas que expresaran algo, o sea, que no fueran simples actos reflejos, y que ese resultado voluntario hiciera una modificación importante socialmente. Y ese resultado tuviera un nexo causal, causa, efecto, o sea, lo que yo hice voluntariamente fue lo que modificó la realidad. Eso es lo que un poco decía la escuela causalista. Por otro lado, tenemos el finalismo, también muy importante, que dice, bueno, pero es que las acciones no son simples inervaciones musculares, o sea, yo no brinco así porque brinqué, o sea, salvo que tenga alguna enfermedad, y en tal caso no sería una acción. La acción no es un simple movimiento, sino es un movimiento que busca algo. Los seres humanos estamos llevados por metas, por objetivos, y entonces cuando yo me puse esto en los oídos era para poderlos escuchar mejor y no hacer mucha bulla en las personas que están aquí a mi alrededor. Entonces, tiene un objeto. Entonces, la acción son aquellas conductas humanas con voluntad que buscan una finalidad. No son simples movimientos mecánicos, sino buscan un objetivo, y esos son los que se relacionan con los objetivos o los medios son ilícitos. Vamos a enfrentar estas dos últimas teorías, que son las que más nos interesan desde el punto de vista práctico. Por un lado, la causalista es simplemente un aspecto causa-efecto muy importante y que estamos aplicándolo actualmente en Costa Rica, tanto en los tribunales como en la jurisprudencia. Y la finalista, pues que es un poco más estricta en poder determinar cuáles son los móviles para llegar a esa acción. Y esto nos va a hacer modificaciones muy importantes dentro de la teoría del delito. Si nosotros somos finalistas o si somos causalistas, nos va a dar dos estructuras de la teoría del delito en cuanto a lo que vamos a incluir en cada uno de sus estratos sumamente diferentes. Por ejemplo, si nosotros seguimos la teoría finalista, tal como lo ven ahí, pues la acción también vamos a tenerla como primer elemento, va a ser un ejercicio que tiene un objeto, que busca una meta, una diana al final para alcanzar. Y la tipicidad va a ser dañar un bien jurídico, que ese resultado que hice con la acción va a afectar un tipo penal objetivo que tiene que tener una situación de, incluido el elemento objetivo, que es la modificación de la realidad, y una parte subjetiva, que es la motivación, dolo, culpa o preterintención. La antijuricidad también va a ser las justificaciones, y la culpabilidad va a quedar una culpabilidad vacía, una culpabilidad en donde solamente vamos a ver la reprochabilidad, donde vamos a ver el conocimiento, la capacidad que tenía ese ser humano a la hora de hacer el hecho delictivo, de conocer que era una conducta ilícita, o sea, él... la capacidad de conocimiento de la antijuricidad y de los hechos delictivos. Tenía o no capacidad para conocer el carácter ilícito de sus conductas. El causalismo modifica eso. Considera las acciones simples movimientos. A mí no me importa lo que usted esté pensando, cuál es su finalidad. Simplemente usted lo hizo, y como usted al hacerlo genera un efecto,
entonces ese efecto va a ser el que se le reproche a usted. La tipicidad y la antijuridicidad vienen siendo lo mismo, y entonces, como a la acción no le estoy yo incluyendo la finalidad ni el objetivo, esa la vamos a analizar en la culpabilidad, donde no solamente es esa capacidad de culpabilidad, de conocer el carácter ilícito de los hechos, sino además si había o no había dolo, culpa o preterintención. Entonces, esto modifica importante la causalista. Un resumen es este resumen lo extraje de Basigalupo en su libro Teoría del Delito. Entonces ahí ven cómo el contenido de cada uno de los estratos de la teoría del delito se modifican si somos causalistas o si somos finalistas. Si ustedes quieren saber en definitiva cuál es la conclusión de nuestro sistema, don Francisco de Anales escribió un libro muy interesante, se llama La Acción, y también lo retoma en un libro que se llama La Omisión Impropia. En ambos hace un análisis a partir de la ley, del Código Penal de 1971, para concluir que en Costa Rica somos finalistas y que no es una cuestión de gustos o preferencias, sino que son la teoría por la cual optó al menos el legislador en ese momento, y que es el código que tenemos actualmente, porque en lo que es, si bien es cierto, este código tiene una gran cantidad de baches, lo que es estos aspectos todavía no se han modificado, y ya veremos que hay algunos errores.